'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Bueno, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Otro MA Confidencial y vamos con un tema que yo no sé llamarle colateral, coordinado, o sea, aquí todo va ya de jueces en España. Como nos hemos metido en un intento de desmontar por completo, de tumbar, de desmoronar la Constitución española, todo va de jueces. Pero hemos hablado ya de distintos casos, los jueces hacen lo que tienen que hacer, investigarlo, las conexiones con Rusia de Putin, de Puigdemont, la imputación por terrorismo de Puigdemont dentro de Tsunami, todas las conexiones que tienen, CDRs, grupos terroristas, ETRs. Bien, y ahora va y resulta que lo que viene es el ataque masivo por parte del gobierno. El Consejo General del Poder Judicial se ha cansado, Miguel Ángel, es decir, ya está harto, obviamente. No solamente es que se esté utilizando la protección parlamentaria que tienen los diputados para lanzar acusaciones, auténticas calumnias, acusándoles de prevaricación, acusándoles de lawfare, marcándoles con nombres y apellidos. Esto que empezó siendo una cosa estrictamente de los separatistas o de los batasunos, resulta que ha saltado y ya te lo hace Teresa Rivera, una vicepresidenta, te lo hace la acusación de lawfare personalmente el propio Pedro Sánchez, te lo hace Félix Bolaños, te lo están haciendo todos con nombres y apellidos. Lo hacen en sede parlamentaria y lo hacen fuera de la sede parlamentaria. ¿Qué es lo que está pasando? Han marcado a Llarena, han marcado a Marchena, han marcado también, bueno, por supuestísimo, a García Castellón, están marcando ya al juez Aguirre, al del caso Boló, y están marcando incluso guardias civiles y hasta periodistas. Pero por la parte judicial, Miguel Ángel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto van a aguantar, o si se han cansado ya, que es la sensación que tenemos, los jueces? ¿Y qué pueden hacer los jueces contra esta historia? Bueno, la verdad es que, Carlos, a mí de primera mano lo que me llega es que existe un hartazgo impresionante, una indignación enorme pues entre los jueces, ¿no? Ya no solamente del CGPJ, sino también del Tribunal Supremo y de otros juzgados, también de la Audiencia Nacional, por supuesto, contra lo que está siendo, y tú bien lo has recalcado, porque muchas veces nos entretenemos en los señalamientos y en las declaraciones que hace la oposición, digamos, o sea, los socios de gobierno de Pedro Sánchez, y desviamos el tiro de lo que hace el propio gobierno, porque aquí no solamente hay señalamientos por parte de Míriam Nogueras, que ahora mismo está encantada de haberse conocido y de estar todo el día chupando cámara, es que aquí hemos encontrado descalificaciones directas por parte de la ministra, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, contra Manuel García Castellón, lo que fue un completo escándalo por parte de un miembro del gobierno, y como tú bien has dicho, pues también incluso Bolaños o Pedro Sánchez pues dando por hecho que existe... Exacto, y Urtasun. Urtasun se ha sumado con unas descalificaciones, pero además como quien está pasando por la calle dice, sí, sí, claro, son prevaricadores, están en lawfare y hacen persecuciones políticas. Oiga, eso es un delito de calumnia como la copa de un pino. Sí, la verdad es que además tenemos un precedente, no sé si recordarás, Carlos, cuando el Supremo condenó a Alberto Rodríguez, el famoso Rastas de Podemos, ya salió Ione Belarra, siendo entonces ministra, diciendo directamente que los jueces habían prevaricado. Se presentó una querella en el Supremo por prevaricación contra Belarra y, sin embargo, pues la Sala Penal de Alto Tribunal desestimó la querella. Es decir, aquí desde hace, ya podíamos decir años, Carlos, desde hace años se ha aceptado de alguna forma que llamar prevaricadores, insultar, calumniar, injuriar a los jueces, incluso a los del más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo, es prácticamente pues el día a día, ¿no? En España es una cosa que se ha normalizado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ahora mismo, digamos que los que están en la primera línea haciendo defensa de lo que son los jueces es el Consejo General del Poder Judicial, pero eso sí, Carlos, con algunas salvedades, porque aquí quienes están llevando la voz cantante en el CGPJ son los denominados vocales conservadores, no todos, pero sí esa mayoría de 8 o 9 vocales normalmente conservadores, que son los que se están partiendo la cara para defender a todos los jueces, a todos esos magistrados que tú bien has explicado hace un momento, que han sido señalados en las últimas semanas, en los últimos meses, por parte del gobierno y de sus socios. Pero también existe pues algunos miembros del CGPJ que contemporizan, que no lo ven así, que bueno, que ya expresamos en alguna ocasión nuestro malestar, que no hace falta responder a todos los ataques. Pero la posición mayoritaria a día de hoy con el CGPJ actual es que esto no se puede consentir, y que cada vez
que hay un ataque a algún juez, algún señalamiento, bien sea en el Congreso o en otro lugar, esto tiene que tener una respuesta desde el CGPJ. Claro, quiero preguntarte por cuál va a ser esa respuesta concreta, porque si efectivamente estamos cruzando un Rubicón, yo creo que sí. Hasta ahora había un intento por parte de determinados políticos de meter en la batalla política a los jueces. No les gustaba la sentencia, decían, no, es que claro, es que ha sido flojísima, la sentencia de Gürtel ha sido flojísima. Bueno, eso era más o menos el juego habitual, que yo estoy totalmente contigo. A mí me parece surrealista que haya que admitir un delito a medias. Oye, que te he robado a medias. No, o estás en el delito de robo o no estás en el delito de robo, o estás en el delito de calumnias o no estás. Y si estás, y efectivamente el comportamiento ha sido leve, pues que se te aplique de la mitad para abajo de la pena. Punto final. Pero si el delito existe, el delito tiene que ser condenado. Pero claro, aquí empieza a ocurrir una cosa. El delito de omisión por parte de funcionarios o administraciones públicas de omisión de la persecución del delito se está saltando, se está violando de una forma absolutamente evidente. Ningún fiscal ha iniciado un solo procedimiento. En estos momentos tenemos a todo el gobierno intentando que no se apliquen las penas a determinados delincuentes. Eso aparece recogido en el Código Penal. No se está exigiendo. El gobierno, yo no sé si un tercio, 2/3, en pleno, unos hablan, otros callan, ratifican, pero son ya muchos ministros y vicepresidentes, incluido presidente del gobierno, que están lanzando calumnias, imputaciones falsas de un delito contra los jueces. Tampoco hace nada ningún fiscal. ¿Qué capacidad tienen los jueces de actuar si no hay una acusación? Y si hay una acusación, ¿se van a atrever a aplicar a esa casta que se ha convertido en una casta política los mismos o las mismas penas que nos aplicarían a cualquiera de nosotros si yo lanzo una calumnia sobre Pedro Sánchez? Porque si no, estamos abiertamente ya en una casta constituida y totalmente blindada contra el Poder Judicial. Pues Carlos, yo me muestro muy pesimista, la verdad. Yo creo que estamos en lo último que has dicho. Aquí hay una casta que se ve totalmente impune, que como hacen esa serie de acusaciones, pues bien en el Congreso de los Diputados o bien en el Senado, pues se acogen a esa supuesta libertad como parlamentarios para decir lo que les piense. Y la cuestión es que teniendo el precedente, ¿no?, que decíamos hace un momento de Yone Belarra, que llegó esa querella al Supremo y en el propio Supremo fue rechazada, yo la verdad es que veo ahora mismo muy difícil la respuesta por parte de los jueces a esos ataques contra los jueces si hablamos desde el punto de vista penal. El CGPJ, ¿qué es lo que puede hacer? Pues sacar durísimos comunicados en contra de esos señalamientos de los jueces, que sirvan también para poner el grito en el cielo en Europa sobre lo que está pasando, y es que hay ministros del gobierno de España que están atacando a los jueces de forma pues premeditada, acusándoles de lawfare, de prevaricación, etcétera. Eso desde luego la imagen de España y del gobierno de Pedro Sánchez de cara a Europa pues queda por los suelos, pero desde el punto de vista de una respuesta penal, Carlos, yo creo que se mueven en esa impunidad, lo saben y no va a haber respuesta más allá de esos reproches que pueda hacer el Consejo General del Poder Judicial, que como decimos encima no están todos los vocales en lo mismo, porque hay algunos que consideran que bueno, que ya con haberlo hecho una vez y haber reprochado estos comportamientos y tal, yo recuerdo, ahora mismo está de presidente suplente Vicente Aguilarte, yo ya recuerdo comunicados con Carlos Lesmes censurando, por ejemplo, a Pablo Iglesias, ¿te acuerdas? A Pablo Iglesias, que también atacaba a los jueces. Ha pasado ya Con García bastante. Castellón, de hecho. Sí, sí, Exacto. hasta el punto de que tuvo que pedir protección por las amenazas personales que estaba recibiendo. Exacto, porque es que Pablo Iglesias directamente le señaló a Manuel García Castellón. Han pasado muchos meses desde aquello, incluso más de un año y dos, y aquí no ha pasado nada. Aquí siguen produciéndose los ataques y vemos a unos magistrados que han decidido pues anteponer quizá sus intereses personales por aplicar la ley, por defender el Estado de Derecho, y que tenemos que ver como un día sí y al otro también, pues están en el disparadero, en los medios de comunicación gubernamentales siendo señalados con una diana, acusados de prevaricación, de actuar justo cuando están negociando. No, oiga, aquí existen unos plazos judiciales y los jueces actúan cuando vencen esos plazos judiciales, no es cuando ellos quieren. Si la Guardia Civil les entrega un informe, pues ellos tienen que dictar un auto, o sea, no pueden guardarlo porque es que a Pedro Sánchez le viene mal. Y sin embargo, pues a pesar de eso, pues Manuel García Castellón, Manuel Marchena, Joaquín Aguirre, pues están siendo puestos en la diana una y otra vez porque están haciendo mucho daño al gobierno de Pedro Sánchez de cara pues a esos acuerdos, ¿no?, indignos con Junts y con Esquerra Republicana a cambio de seguir en la poltrona. ¿Y jueces para la obediencia cómo reacciona?
Bueno, jueces para la obediencia, solamente hubo un comunicado, Carlos, en el cual pues se sumaron a toda la mayoría, ¿no? Cuando hubo el famoso lawfare, ahí fue una respuesta unánime en la cual pues se condenaba, ¿no? Que se pudiera hacer comisiones de investigación parlamentarias a los jueces y tal, y es la única vez, digamos, que Juezas y Jueces para la Democracia, esa asociación izquierdista judicial, pues se sumó al resto de asociaciones. Desde luego, desde esa, todo ha sido pues seguir de alguna O sea, que forma aquí amparando lo que ha dicho el gobierno. O sea, que los jueces que creen en la justicia y no en mezclar ni ideologías, ni determinados planteamientos, ni apoyos a partidos dentro de su actividad, van a estar solos. A ver, es una soledad también muy curiosa, porque es la asociación, la APM o incluso la Francisco de Vitoria, si la sumas o la APM sola, es ultra mayoritaria. Igual que en los fiscales, la asociación de fiscales, pero ya es lo suficientemente triste, lo digo porque, claro, comenzamos toda esta historia con la gente de Junts y de Esquerra hablando de que había 4.000 personas a los que querían meter en esa amnistía. Bildu se sumó y sacó un listado de otros 4.000 que, según ellos, han sido torturados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 8.000. Por la parte vasca, Bildu se mantiene en que tienen que ser 4.000. De estos también hablan de lawfare. Por la parte catalana, parece que han bajado de 4.000 a 1.500. No sé si es que el resto ya están todos refugiados en Suiza, han escapado todos con las bolsas de dinero, no sé si es rusas, no rusas. Bueno, la cuestión es que están hablando de 1.500. En esos 1.500 casos o procesos va a haber jueces que no sean de la APM. O sea, los jueces que les va a tocar tener que doblar rodilla porque les han dicho tú atadito de pies y manos, no les importa, les da lo mismo. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Carlos. Va a haber muchísimos procedimientos y más de uno se va a colar. Y te voy a poner uno de ejemplo muy reciente, el caso Pegasus. El magistrado de Barcelona, Santiago García, que es el que se ha puesto tan envalentonado con este ¿Verdad? caso, imputando a la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por la supuesta intervención del teléfono móvil, ¿no? de Pere Aragonés, ese mal llamado espionaje, sino es una intervención y un seguimiento que están haciendo una persona después de un golpe de Estado, ¿no? Como es habitual, que es lo que tiene que hacer el Centro Nacional A de una Inteligencia. persona, Miguel Ángel, que aparece en la instrucción del juego número 13 de Barcelona, la previa a la que posteriormente se incorpora, la del 1 de octubre, aparece relatado en 1.500 ocasiones. Pere Aragonés aparece relatado en 1.500 ocasiones en las organizaciones del golpe separatista. Y esto se sabe porque está incorporado al sumario del 1 de octubre. Exacto, exacto. No es un cualquiera, o sea, es que era una persona clave y principal en esta historia. Se le interviene en las comunicaciones y aquí se pone el grito en el cielo. Este magistrado, Santiago García, oye, qué casualidad, de Juezas y Jueces para la Democracia, ha investigado a Pablo Casado, ha investigado también al entorno de Rey Juan Carlos en otra causa, o sea, todo casos muy, no sé, con algunos puntos en común, podríamos decir, ¿no, Carlos? Y resulta que, claro, como publicamos la semana pasada en Libertad Digital, si la famosa directiva de inteligencia que aceptaba la intervención de Pere Aragonés la firmó el mismísimo Pedro Sánchez en persona y ahora mismo tendría que ser uno de los investigados, pues entiendo yo que el juez Santiago García se tendría que inhibir automáticamente en el Tribunal Supremo para que se investiguen estos hechos, porque es que ya están afectando directamente a Pedro Sánchez. Veremos a ver hasta dónde sigue esta valentía de este magistrado, ¿no? de Juezas y Jueces para la Democracia. Desde luego, el principio del fin, Carlos, puede ser cuando el Partido Socialista se hiciera con el control absoluto del Consejo General del Poder Judicial para trufar y colonizar el Tribunal Supremo con magistrados de esta asociación judicial, que esto ya pues se convertiría, en fin, si ahora mismo la situación es complicada, teniendo como último bastión el Tribunal Supremo y el CGPJ, si ya se pierde eso, España se queda en una situación muy, pero que muy preocupante y delicada. Ahora te voy a preguntar por eso, pero vamos a cerrar primero toda esta parte. En Europa, ¿cómo está sentando que se haya convertido España en el país donde yo creo que más evidente se ha plasmado una cacería a los jueces? Porque juez que toca a un separatista, juez que es insultado, marcado, se pide directamente acciones, se pide que se le expulse de la carrera judicial. Es decir, es que yo no sé si llamarle ya amago. Son los primeros connatos de una dictadura en la que el Poder Ejecutivo se considera con capacidad para hacer lo que quiera. De hecho, da órdenes a Armengol permite la cacería en sede parlamentaria, que hay que recordar que el sistema de protección que tienen los miembros de las cámaras es para poder hacer su función legislativa, no para imputar delitos permanentemente. O sea, esto es un concepto que sé que constitucionalmente se ha estirado y se ha hecho una doctrina que desde mi punto de vista es una aberración. Usted tiene que poder sacar la información, es decir, lanzar, por ejemplo, una petición de que haya una comparecencia en comisión
porque usted considera que X político puede haber metido la mano en la caja. Perfecto. Y no tiene que ser perseguido por decir que una persona, un político, puede haber metido la mano en la caja, haber malversado caudales públicos. Pero no puede coger y desde la Cámara utilizar esa protección para lanzar una imputación calumniosa de un delito gravísimo a un juez que no tiene posibilidad de defenderse en la Cámara de ninguna manera. Pues así es, Carlos. Ahora mismo en el CGPJ te podría decir que existe una doble indignación. Por un lado, por los propios señalamientos a los jueces. En segundo lugar, por esa posición complaciente, poniéndose completamente de perfil de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Es la tercera autoridad del Estado, nada más y nada menos, por detrás del rey y presidente del Gobierno, y que es que está haciendo como una auténtica estatua, ¿no? Es decir, cuando se producen estos ataques en el Congreso, no reconviene a ningún parlamentario, no pide retirar ninguna acusación, ella se limita a hacer su papel de partido, del Partido Socialista, pero no ejerce como presidenta del Congreso. Y esto obviamente lo tienen ya grabado a fuego los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que tienen desde luego muy presentes en sus oraciones a Francina Armengol. Y me preguntabas por Europa. Hay que decir, Carlos, que el CGPJ tiene conexión directa con todos los consejeros de Europa, con todos los ministros de justicia de la Unión Europea, etcétera, y cada vez que hay una declaración institucional rechazando el ataque a los jueces, contra la ley de amnistía, te puedo garantizar que a los pocos días, si no a las pocas horas, esto ya ha sido remitido a las autoridades competentes europeas, que siguen al dedillo y con todo detalle todo lo que está sucediendo en España. En Europa, desde luego, existe una preocupación enorme por lo que está pasando con esas acusaciones, por supuesto, lawfare, en las cuales se pretende investigar en realidad a los jueces por haber aplicado la ley, y obviamente pues también existe una preocupación por el tema de la ley de amnistía, porque el gobierno de Pedro Sánchez, con estos cambios de última hora, yo creo que al final lo que está haciendo es meterse cada vez en un lío mayor, y desde luego cada vez va a ser más complicado que Pedro Sánchez pueda salvar esta proposición de ley. Pues mira, me lo has puesto muy fácil para la última pregunta con lo que me acabas de decir. Vamos a ver, la propuesta de pacto no pacto que hace el Partido Popular al Partido Socialista, arbitrada por la Comisión Europea, por Didier Reynders, que le queda muy poquito en la comisión como comisario de Justicia, es un acuerdo doble. Por un lado, aceptamos que se renueve el Consejo del Poder Judicial, le dice el Partido Popular, siempre y cuando arbitre y los perfiles sean confirmados por la propia Comisión Europea. Pero a cambio, tú, Partido Socialista, tienes que aceptar la otra parte de la petición que siempre ha hecho la Comisión Europea, y es que tienes que retornar la norma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, tiene que volver, la que entró en vigor en 1985, tiene que volver a la redacción constitucional. Y por lo tanto, la mayoría de los jueces que se convierten en vocales del Consejo del Poder Judicial, tienen que ser jueces o magistrados elegidos por jueces o magistrados y no por políticos. El Partido Socialista, por lo que yo sé, hasta el momento ha dicho solamente acepto la mitad, no acepto la otra. Alberto Núñez Feijóo ya ha dicho, a ver, que el ofrecimiento es conjunto, tal y como ha dicho la Comisión Europea. Y en medio lo que tú estás comentando, la Comisión Europea no deja de recibir avisos de que aquí hay una cacería a los jueces. Reynders va a ser consciente de eso, lo digo porque Reynders fue el primero que le presionó a Alberto Núñez Feijóo en uno de los encuentros y le dijo, si queréis protección frente a la amnistía, me tenéis que desbloquear el CGPJ, que ya es lamentable que este planteamiento venga de un comisario de justicia, porque, oiga, la ley de amnistía será buena o mala independientemente de si hay bloqueo o no hay bloqueo, que para ser una persona que está como comisario de justicia se podía estudiar un poco mejor las cosas. Lo que bloquea el Poder Judicial es la Ley Orgánica 4/2021 del Partido Socialista, que impide que el Consejo del Poder Judicial pueda renovar las plazas judiciales. No que no haya elección o renovación de los vocales. Nadie es juzgado por un vocal del Poder Judicial. Somos juzgados por jueces. Donde tiene que haber jueces y no puede haber vacantes es en las plazas judiciales, no en el Consejo General. Bueno, Didier Reynders, Carlos, como contabas antes, ¿no? La proximidad a las elecciones europeas pues la va a condicionar muchísimo, ¿no? A la hora de hacer ese papel de mediación entre el Partido Socialista y el Partido Popular. La verdad es que existen muy pocas posibilidades, y te lo reconocen, ¿no? Muchas fuentes de la negociación, de que pueda haber un acuerdo, por lo que contabas. El Partido Bendito Popular... sea, Miguel Ángel, bendito sea, porque como salga tenemos un problema, ¿eh? Claro, claro. O sea, el Partido Popular dice, vale, se renueva ahora,
pero está ligado este acuerdo a la reforma de la ley para volver al modelo anterior. Y el Partido Socialista está convencido de que no hay que volver al modelo anterior. Cosa, Ángel, que no es que la exija el PP, que la exige. De hecho, yo exigiría más. Europa. Que esta renovación ya fuera con una nueva ley. ¿Por qué tenemos que tragarnos un nuevo Consejo General del Poder Judicial que todos sabemos que está politizado? Pero bueno, claro, esa es mi postura y la otra es la del PP. Pero dicho eso, es que esa postura, efectivamente, lo que tú decías, es la postura del PP y es la de Europa. Es la que le ha exigido Europa. Claro, y además es que, Carlos, en el Partido Popular existe la desconfianza de que una vez se pudiera sacar adelante la renovación del CGPJ, el Partido Socialista cambiara las normas de juego de la selección de vocales en el propio CGPJ para cargarse esa mayoría exigible de 3/5 de vocales para poder designar a los magistrados del Supremo. Y eso es una de las mayores preocupaciones que hay ahora mismo encima de la mesa. Con lo cual, si el Partido Socialista renueva y luego cambia esa ley, que la puede cambiar perfectamente, pues ya nos encontraríamos con lo que decíamos anteriormente, con esa colonización del Tribunal Supremo con magistrados izquierdistas puestos a dedo por el gobierno. Desde luego hay muy pocos visos de que esta renovación del CGPJ vaya a prosperar, no se lo creen ni unos ni otros, y yo lo que sí considero es que el Partido Popular sí ha conseguido dar una vuelta al relato. Antes el relato era el del Partido Socialista, el PP está bloqueando, ahora el PP dice no, nosotros no bloqueamos, simplemente que se renueve, pero que se vuelva al modelo anterior como exige Europa. Ahí el Partido Socialista se tiene que retratar y a día de hoy, desde luego, no están por la labor, Carlos. Miguel Ángel, perfecto. Iremos hablando porque este tema es delicadísimo. Es decir, si consiguen el Tribunal Supremo, el control del Supremo, a través del Consejo General del Poder Judicial, yo sinceramente tengo la sensación de que game over. Espero que efectivamente sea como dices, que a mí me llega la misma información, la de que va a ser muy difícil ese pacto. Lo que me encantaría es que Bruselas sea consciente de quién está poniéndole en estos momentos una bomba lapa debajo del coche, porque a lo mejor espabilaban un poco, porque evidentemente quien quiere respaldar una reforma para que haya más independencia judicial no se quiere cargar la justicia, y quien quiere poder designar a todos los jueces a dedazo de Sánchez o Bolaños, evidentemente se quiere cargar la justicia. Y me encantaría que Didier Reynders hiciera una pequeña reflexión. Comisario de justicia sin justicia existe. Es complicado, ¿verdad? Pero muy bueno, difícil. Miguel Ángel, un abrazo y hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Carlos. So you can go kick